Hoy vamos a hablar de lo que es el dominio, la imagen, ¿sí? Y formas de expresar a una función cuadrática. ¿Qué es el dominio de una función? ¿A qué se llama dominio? Dominio se llama a aquellos valores por los cuales voy a poder reemplazar la variable x, ¿sí? Hace referencia a qué valor le puedo asignar yo a la variable x. Le puedo asignar cualquier número, el que se me ocurra, o bien hay algunos valores que no le puedo dar. En el caso particular de la función cuadrática, ¿sí? Que es una función continua, no tiene saltos ni tampoco va a tener asíntotas o lugares donde se discontinúe. ¿Qué significa que la puedo dibujar de forma continua? Que si tomo un lápiz, bien, voy a poder realizar el dibujo de esa parábola sin levantar el lápiz. Vamos a ir a un dibujo que está un poquito más, creo que está en la página 25, aquí, bien. Fíjense que este dibujo, cuando yo intento dibujar la función cuadrática, ¿sí? La parábola, puedo ir recorriéndola de manera tal que no hay necesidad de levantar el lápiz. Esto es lo que hace que sea continua. Y si es continua, su dominio van a ser todos los números reales, ¿bien? Entonces, dominio son los valores por los cuales voy a poder reemplazar o darle valor a la x. Yo acá la x, fíjense que tengo la función, esta m de x es igual a menos 3x cuadrado menos 6x más 45. Yo a x le puedo asignar cualquier valor, el número que se me ocurra, ¿sí? Que siempre voy a obtener un valor para esta función m de x. Puedo tener m de x o bien tener y, ¿sí? Eso no va a modificar en nada. Acá podría haber dicho y es igual a menos 3x cuadrado menos 6x más 45, que es lo mismo, ¿bien? Entonces, dominio para una función cuadrática van a ser todos los números reales, ¿sí? Todos los reales. Siempre va a ser igual para la función cuadrática, salvo que usemos a esta función para alguna situación en particular, como son situaciones de la vida cotidiana. Entonces, ahí el dominio se va a restringir a un conjunto de números, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, del 0 al 50, del 0 al 100, que lo vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí? Otro concepto básico es la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen son todos los valores que, después de haber reemplazado la x por algún número, me va a dar para y. La imagen la vamos a ver o la vamos a observar de forma, vendría a ser sobre las ordenadas. ¿Qué valor de ordenada es el máximo o el mínimo que puede soportar esta función? Fíjense que esta función, que está dibujada acá, es una función que tiene una concavidad negativa, ¿sí? O sea que las ramas van hacia abajo. Esta función tiene un tope. ¿Cuál es el tope? O sea, tiene un máximo, que estaría por acá. Y llega hasta 48, ¿bien? De 48 para abajo voy a tener función. Ahora, de 48 hacia arriba no voy a tener función. Entonces, ¿cuál sería la imagen? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es la imagen? Van a ser todos los valores, ¿sí?, que puede adoptar y, ¿bien? Y son desde el menos infinito, ¿sí?, desde por aquí abajo hasta el 48. Por más valores que le dé a x, ¿sí?, por más valores que le dé a x, que ya sean positivos o negativos, o le dé más cercanos acá del 1, nunca me va a dar un valor más grande que 48. Entonces, la imagen de esta función, ¿sí?, la imagen va a ser desde menos infinito hasta 48, ¿sí? Vamos a ir a los ejemplos que teníamos antes. Vamos a pasar a venir a la página 23 que teníamos. Voy a borrar ese ahí que me quedó ahí dando vuelta. Ahí está. Bien, entonces, dijimos que el dominio son todos los reales para cualquier función cuadrática, salvo que la usemos para alguna situación en particular. Bien, y la imagen son todos los valores que puede adoptar la función respecto a la variable y. Entonces,
Nuestro primer ejemplo, nuestra función era x cuadrado más 3x más 2, ¿bien? El dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Esta función la teníamos, digamos, dibujada en algunas de las páginas anteriores, pero vamos a dibujarla en el GeoGebra para que ustedes vean cómo se usa el GeoGebra. Así que les voy a compartir la pantalla que es el GeoGebra. Bien, este es el plano cartesiano en el GeoGebra. Vamos a cargar una función acá. Vamos a cargar esa función. Vamos a poner x y tenemos que ponerle la potencia. Si en la calculadora de ustedes o en la aplicación no tienen para cargar potencia, ponen x por x, ¿sí? X, puntito x, y ya sabe el comando que eso es multiplicación. Si no, directamente le ponen el gorrito, bien, como está ahí, que aparece, fíjense acá abajo, sería el margen inferior izquierdo, aparece como un gorrito, eso significa x al cuadrado. Bien, a eso le tenemos que sumar 3x, con poner 3x está bien, y después va más 2. Le damos Enter, y ahí se dibuja la función. Bien, como verán, tienen la función. Esta función, bien, viene primero bajando, es decreciente, corta en menos 2, llega hasta menos un cuarto, bien, y después vuelve a cortar en menos 1 y va a subir. Dominio de esta función son todos los reales, ¿bien? Porque es una función continua. Imagen de esta función. Fíjense en que lo mínimo a lo que puede llegar, lo mínimo es a menos un cuarto, ¿sí? A menos un cuarto de y. Si yo trazara una recta, ¿bien? Si yo trazara una recta ahí, por ejemplo, más abajo de menos un cuarto no va a ir, ¿bien? Entonces, desde menos un cuarto hacia arriba tengo función. ¿Qué voy a decir entonces? Voy a decir que la imagen, ¿sí?, de esta función, que sería, bueno, ahí está como f de x, así que voy a poner imagen de f, ¿qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser desde menos un cuarto, ¿sí?, que es el valor mínimo al que puede llegar, desde menos un cuarto, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega esta función? Y va a ir hasta el más infinito, así que vamos a poner más infinito. Yo se lo pongo así porque no tengo el simbolito de infinito, ¿bien? Pero fíjense que le puse INF, significa más infinito. Esa es la función. Ahora, si yo tengo otra función, ¿bien? Vamos a ir a la otra función que teníamos en el cuadernillo. La otra función que está en el cuadernillo es menos x cuadrado menos 2x más 3. Entonces, vamos a dibujarla a ver qué pasa con esa. Es menos x cuadrado menos 2x más 3. ¿Bien? La cargamos primero, le damos Enter y ahí la dibujo. ¿Bien? Le puso que esa era g de x. Esa función tiene una concavidad negativa, o sea que va a tener un máximo. Y esta función va a venir desde el menos infinito, ¿sí? Va a tener imagen de dónde, desde menos infinito hasta el valor que tenemos aquí, ¿sí?, que es 4. Más arriba de 4 no va a ir. Si trazara una recta, por ejemplo, ahí en el 4, fíjense que más arriba de 4 no va a ir. Entonces, ¿cuál sería la imagen en ese caso, para esa función? Vamos a poner así, vamos a poner como en color rojo, y vamos a decir, bueno, la imagen de la función g va a ser igual a ¿quién? Va a venir desde menos infinito, ¿sí?, desde menos infinito, ¿hasta dónde va a ir? Hasta el 4, entonces ahí en 4 cierra. Esa es la imagen. El dominio para las funciones reales, ¿sí?, para las funciones cuadráticas, el dominio tanto de f como de g, ¿bien?, son todos
los reales. Entonces vamos a poner así, todos los reales. En cambio, la imagen es lo que va a ir variando para estas funciones. ¿Sí? Eso es lo que está ahí, digamos, en el cuadernillo, lo que está tratando de explicarles. Estos son los gráficos que ustedes ya tenían de antes. ¿Bien? Bueno. Vamos a ir al cuadernillo ahora. Entonces ahí les dice, bueno, ahí tienen las respectivas imágenes y cómo quedaría tanto el dominio como las imágenes. Después, vamos a tener dos formas más de expresar la función cuadrática. Como tienen acá, que dice f de x es igual a x cuadrado más 3x más 2, eso se llama la expresión polinómica. ¿Por qué polinómica? Porque está escrita como un polinomio. Pero tenemos después una forma que es la forma canónica y la factorizada. ¿Cómo puedo expresar la función cuadrática de forma factorizada y canónica? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Para la polinómica me dan siempre los coeficientes, el coeficiente cuadrático, el lineal y el independiente. Para la forma canónica y la factorizada tengo que tener otros elementos, ¿bien? Para la factorizada vamos a tener en cuenta las raíces. Y la forma factorizada se va a escribir de esta forma. La vamos a indicar como f de x es igual al coeficiente cuadrático y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner x menos x1, que sería la primera raíz que tengamos, por x menos x2, que sería la segunda raíz. Si quisiéramos hacerlo, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo con f de x, nuestra función que tenemos acá arriba, si quisiéramos escribirla a f de x de forma factorizada, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Y sabemos que tiene dos raíces, una que está en menos 2 y otra que está en menos 1. Si nos fijamos en el gráfico, bien, en el gráfico tenemos una raíz en menos 2 y otra en menos 1. Entonces, ¿cuál sería su expresión factorizada? Para f de x, su expresión factorizada va a ser la siguiente. Vamos a escribirla acá. F de x nos va a quedar de esta forma. El valor del coeficiente cuadrático es 1, así que no hace falta que lo ponga. Y si no, le pongo 1. Si quieren colocar ese valor, lo ponen. Fíjense que acá tenía f de x y decía directamente x cuadrado. Ya arrancaba con x cuadrado. Entonces, ponen 1. Y si no, no ponen nada. Bien, ¿y cómo sigue esto? Vamos a poner así. X menos la primera raíz, que es menos 2, entonces me quedaría x menos menos 2. Pero como tengo menos menos, me va a quedar más 2. ¿Bien? Y ahí cierro. Y eso lo multiplico por otro paréntesis, otro binomio que vamos a poner, y vamos a poner así, x menos la otra raíz. Pero como la otra raíz es menos 1, me va a quedar menos menos 1, se va a convertir en más 1. ¿Bien? Y ahí cerramos. Y de esa forma me quedó f de x expresada de forma factorizada. ¿Cómo sería con g de x? ¿Cómo sería con esta función? Fíjense que las raíces están en menos 3 y en 1. Entonces, para ese caso, g de x la vamos a indicar de esta forma. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es menos 1. Entonces vamos a poner menos 1, o directamente podemos poner menos. Abrimos paréntesis y ponemos x menos la primera raíz. La primera raíz dice que es menos 3. Entonces me va a quedar menos. Menos 3 se me va a hacer menos menos, se me hace más. Así que va a quedar acá más 3. Por la otra parte, que es donde está la otra raíz. ¿Qué tenemos? Es 1 la otra raíz. Entonces vamos a poner así. X menos, y acá me queda menos 1 y ya está. O sea que g de x, si la quiero escribir de forma factorizada, va a quedar de esta forma, ¿sí? Menos 1 por x más 3 por x menos 1. ¿Bien? Esto es para escribirlo de forma factorizada.
Y de forma canónica, ¿sí? Para escribirlo de forma canónica, lo que hay que tener en cuenta es el vértice. ¿Dónde se encuentra el vértice para la expresión canónica? ¿Bien? Para la factorizada tengo en cuenta las raíces. ¿Bien? Y para la canónica tengo en cuenta el vértice. Esta es la forma, vamos a poner, factorizada. Lo mismo que acá. Esta es la forma factorizada. Y tengo en cuenta las raíces. Ahora, para la expresión canónica voy a tener en cuenta el vértice. El vértice en f de x, ¿dónde está? Está en menos 3 medios. Podemos poner que el vértice, para acordarnos, que el vértice estaba ¿en dónde? En menos 3 medios, menos 1/4. Ahí estaba el vértice en esa función. En la función f, ¿bien? Y en la función g, su vértice, ¿dónde estaba? Estaba en menos 1, ¿sí? Menos 1 de x, y 4 de y. Ahí estaba su vértice, ¿bien? Entonces, vamos a escribir a f de forma canónica. Vamos a ver cómo lo escribimos de forma canónica. Vamos a indicar así. Vamos a poner f de x. Vamos a ponerlo en azul, porque ya f lo estamos usando de forma en azul, ¿bien? Entonces, su vértice era menos 3 medios menos 1/4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. También tengo que tener en cuenta cuál es su coeficiente principal. Su coeficiente principal es 1, entonces voy a poner 1. Voy a abrir paréntesis y voy a poner x. Y le voy a restar, bien, le voy a restar su valor del vértice en x. Pero como es menos 3 medios, ¿sí? Como es menos 3 medios, me va a quedar más 3 medios. Bien, entonces vamos a poner así, más 3 medios. Cierro el paréntesis, y esa parte de ahí, eso de ahí, lo voy a poner al cuadrado. Bien, y después me falta la partecita del vértice en y. Bien, así que ahí le voy a agregar menos 1/4. Lo voy a indicar como estaba, ¿sí? Como acá me decía que era menos 1/4, lo pongo como menos 1/4, ¿sí? Y para este caso, ¿sí? Para la expresión canónica, vamos a poner acá expresión o forma canónica, ¿sí? Tengo en cuenta el vértice. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿bien? Ahora, si lo quiero hacer para g de x, ¿qué voy a colocar? Voy a poner así, g de x es igual a ¿quién? Coeficiente principal, menos 1, ¿bien? Ahora, voy a poner paréntesis y vamos a poner x menos el vértice en x. El vértice en x es menos 1, ¿bien? Entonces, en vez de tener menos, ¿qué voy a poner? Voy a poner más, porque me va a quedar menos menos, se me hace más. Más 1. Cierro el paréntesis y esa primera parte la tengo que elevar al cuadrado, ¿bien? Y después ponemos lo de y. Y es 4, así que pongo más 4. Y ahí estaría. Y esa es la forma canónica. Esa es la forma canónica, ¿sí? Que vamos a tener para esta función, ¿sí? Ustedes ahí en el cuadernillo, en la página 24, lo tienen indicado de esa forma, ¿sí? Fíjense que después, si van a la página 24, va a aparecer de esta manera. Miren. Ahí en la página 24 dice, bueno, la forma polinómica, se los pone a f de x de forma polinómica, después de forma factorizada, que fue lo que escribimos, y de forma canónica, ¿sí? Y tienen tanto el ejemplo de f de x como el de g de x. Les va a quedar después como actividad, ¿sí? Como ejercicio número 7, indicar y determinar la expresión factorizada y canónica de las
funciones del ejercicio 1, ¿sí? De las que teníamos en el 1. Y después, acá tienen como un análisis completo de una función, ¿bien? Para que lo vean mejor a estas características. Vamos a tener la función m de x, que la pone como que es menos 3x cuadrado, menos 6x más 45, ¿bien? Entonces dice, bueno, para visualizar los elementos y características de la función cuadrática, ¿bien? Se los organizará en una tabla. Y pusimos, o acá en este caso yo hice una tablita, donde puse todos los elementos de la función, ¿bien? ¿Cuáles son los coeficientes? Esto es lo primero que tengo que tener en cuenta si lo tengo de forma polinómica, ¿bien? Entonces, el valor de A es menos 3, el de B es menos 6, y el de C es 45. Ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen en una función cuadrática? La ordenada al origen va a ser siempre el valor que está solo, que está sin X, ¿bien? O que está sin variable. Vamos a ver después, en la próxima unidad, que ya no vamos a tener X, vamos a tener otras variables, ¿bien? En vez de hacerlo con X, lo vamos a tener con la letra T, por ejemplo, porque va a representar el tiempo, ¿bien? Entonces, ahora lo vamos a hacer con letra X porque es una función en general. Pero después, ya en la próxima unidad, vamos a ver que aparece otra letra, que significa lo mismo, o que es lo mismo en definitiva, ¿bien? Entonces, ordenada al origen, el número que está solito, sin la variable, en este caso sin la X. Dominio, el dominio son todos los reales, ¿bien? Imagen, imagen me dice que es de menos infinito a 48. ¿Está bien que esté esto acá, que me quede de menos infinito a 48? Esta la imagen me está indicando que la función, ¿bien? La función tiene que tener una forma así. Porque viene desde el menos infinito, desde acá abajo, hasta el 48, hasta el tome que está acá en 48. ¿Está bien que sea así? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente negativo, ¿bien? Tiene un coeficiente negativo, entonces tiene una concavidad negativa. Está perfecto, ¿bien? Intervalo de crecimiento. Me dice de menos infinito a menos 1, ¿bien? O sea, primero va a crecer y después decrece, porque fíjense que después me dice de menos 1 más infinito. Y también está bien, es coherente que me diga que para valores de x negativo, ¿sí? Hasta el menos 1 va a ir creciendo, y después, desde el menos 1 al más infinito, va a decrecer. Acá lo que faltó fue cerrar el paréntesis, ¿sí? Ustedes en el cuadernillo cierren el paréntesis ahí en el más infinito, ciérrenlo, porque ahí faltó, ¿bien? Raíces. Me dice, bueno, que una x1 es 3 y la otra es menos 5. ¿Está bien que una sea positiva y otra negativa? Sí, porque si el vértice, ¿bien? O, perdón, mejor dicho, cuando él estaba creciendo, crecía hasta menos 1, ¿bien? Es como que acá tengo el vértice, el eje de simetría, ¿bien? Si crecía hasta menos 1, seguramente va a tener una raíz negativa y otra raíz positiva. Concavidad dijimos que era negativa porque el valor de A era menor que 0. El vértice va a estar en menos 1,48. Efectivamente, ¿sí? Su valor máximo es 48. Y ahora me dice, bueno, eje de simetría, x igual menos 1, está en menos 1 sería. Conjunto de positividad, me da uno solo, de menos 5 a 3. Y si sus raíces eran 3 y menos 5, está bien entonces que su conjunto de positividad sea menos 5 y 3. Y conjunto de negatividad va a estar partido en dos partes, ¿sí? Uno antes del menos 5 y otro después del 3. Fíjense que acá el de positividad tenía menos 5 y 3, entonces, antes del menos 5 va a ser negativa y después del 3 también va a ser negativa. Y también les indica la expresión factorizada y canónica. La factorizada es teniendo en cuenta las raíces. Fíjense que tenemos acá 3 y tenemos 5. Entonces,
Esos son los valores que teníamos acá en raíces, 3 y menos 5. Como 3 es positivo, me queda x menos 3, y como 5 es negativo, me queda x más 5. Bien. Y después, la canónica lo hace usando el vértice estaba en menos 1, 48, en la parte que va con x quedaría menos 1, por eso quedó más 1, bien. Y después el valor de y queda como más 48. Acá tienen como un análisis completo de esta función cuadrática que es m de x, ¿sí? Igual, esta función, si se fijan en la página siguiente, en la página 24, ¿bien? En la página 24 está el gráfico de la función, ¿bien? Que es más o menos lo que yo le indiqué. Sin ver el gráfico, sin mirar mucho el gráfico, pudimos resolver todas esas cuestiones. Entonces después, como actividad número 8, les va a decir, bueno, realiza un estudio completo para las siguientes funciones y a su vez realiza un gráfico indicando sus elementos y características. ¿Cómo lo haríamos acá? Bueno, acá ya me dan la tabla y me dicen, bueno, que ponga cada uno de los elementos como va. Tenemos la función, por ejemplo, p de x, ¿bien? Nos da la función p de x y nos dice, bueno, es menos 5x cuadrado más 10x más 40. Nos dicen que pongamos los coeficientes, ¿bien? Para A, para B y para C. Este símbolo, ¿sí? Significa I. Ustedes me van a decir, bueno, pero recién lo pusimos y era como al cuadrado cuando fuimos a hacer GeoGebra. Claro, el tema es que estaba en diferente ubicación. Acá está como con los pies sobre la tierra este símbolo, ¿bien? Y el otro estaba medio como en el aire, ¿bien? Había diferencia entre este y el otro. Acá es como el I, que está pegado a la tierra, y el otro aparece arriba, ¿bien? Es como un gorrito arriba que aparecía. Por eso uno se puede dar cuenta que son, o representan cosas diferentes. Coeficientes. ¿Cuáles van a ser los coeficientes de P de X? Menos 5 va a ser el de A, 10 va a ser el de B, y 40 el de C. ¿Cuál es la ordenada al origen? Me fijo. ¿Cuáles de estos valores no tiene X o no tiene variable? ¿Sí? Porque si acá yo tuviera otra letra, en vez de tener la X, tuviera la T, ¿sí? T cuadrado, y acá tuviera la T sola, entonces sería P de T, 40 es el que está solo, entonces la ordenada al origen es 40. Dominio. El dominio de esta función van a ser todos los reales. Imagen. Bueno, acá la imagen estoy viendo que el coeficiente principal es negativo. O sea que la imagen va a ser desde menos infinito a un cierto valor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta función tiene máximo. Su vértice, ¿sí? Su vértice va a representar un máximo. ¿Bien? Eso ya lo voy sabiendo cuando miro la función, ya voy sabiendo que ese vértice va a ser un máximo de la función. ¿Bien? Después me pide, bueno, que encuentre la concavidad. ¿Qué concavidad va a tener? Va a tener concavidad negativa. Eso ya lo puedo ir respondiendo, ya mirando a la función de forma polinómica, o si fuera canónica también me podría dar cuenta de estas cosas, que tiene una concavidad negativa y tiene un vértice que es un máximo. ¿Sí? Entonces después van a completar lo que es el eje de simetría, el intervalo de crecimiento, el de decrecimiento, el conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y su expresión factorizada y canónica. ¿Sí? Vamos a hacer esta función, la vamos a dibujar en el plano cartesiano, la vamos a dibujar con el GeoGebra. Así que vamos a ir al GeoGebra, vamos a borrar las otras dos que tenemos, se borran poniendo, por ejemplo, botón derecho y directamente ponemos borrar, botón derecho y ponemos borrar. Ahora, vamos acá a nuestro cursor y le decimos, nuestra función era menos 5, ¿bien? Menos 5x cuadrado. A eso le teníamos que sumar 10x y luego sumarle 40. Enter. Bueno, me quedó esta función. Lo que tengo que hacer es achicar, ¿bien?
Voy achicando y puedo buscar la función. Vamos a centrarnos un poquito más acá. Ahí está. ¿Cuál es su máximo? Su máximo va a estar en 45, seguramente. ¿Bien? Sus raíces. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Puedo saber sus raíces? Sí, miren, si bajamos un poquito, puedo saber que una raíz está en -2 y la otra está en 4. Ahí están sus raíces. ¿Puedo saber su vértice? Sí, su vértice va a estar acá en 1, ¿bien? El número 1 está a la misma distancia del -2 que del 4, ¿sí? Entonces, su vértice va a estar en 1, ¿bien? Y va a llegar al 45. Fíjense que el puntito máximo está entre medio del 44 y del 46, así que su vértice va a estar en 45. Analizando el gráfico, ¿sí? Ya podemos más o menos darnos cuenta cómo va a ser esta función y cuáles van a ser sus elementos. Y después, buscando sus raíces con la fórmula resolvente, me tiene que dar sí o sí, que es -2 y 4, ¿sí? Su vértice tiene que ser 1, 45, así que va a ser sencilla, ¿bien? Y si quisiéramos dibujar la otra función, ¿sí? La función que tiene ahí como r de x, ¿qué va a hacer? Es 3x cuadrado más 6x menos 105. Le dan Enter y ahí les dibujó la función. Bien, efectivamente esa función que tienen ahí tiene que tener una concavidad positiva. Es la que está dibujada como en más negro. Lo que se puede hacer también es darle un color. Hacemos botón derecho y podemos ir acá a renombra. Le podemos cambiar el nombre si lo desean. Era, por ejemplo, r de x, era OK. Y tendríamos que ver si podríamos propiedades. Y ahí en propiedades le podemos cambiar el color, la podemos poner en rojo, por ejemplo. Le damos Enter. Y fíjense que la dibujó en color rojo. ¿Bien? Y si quisiera cambiar el color a f de x, que en realidad iba a ser nuestra p de x, vamos a ir a renombra, le ponemos que esa es nuestra función p, OK, botón derecho y vamos a propiedades, y ahí le damos un color y podemos decir, bueno, que sea un color índigo, por ejemplo, Enter, y ahí dibujo en color índigo. ¿Bien? Fíjense que ahí nos quedaron las dos funciones. Con esta subo o bajo. Bueno, la función esta que teníamos acá va a llegar hasta el 108, por ejemplo, negativo. Hasta ahí va a llegar. ¿Cuál va a ser su imagen? Su imagen va a ser desde menos 108 al más infinito. ¿Sí? No hace falta que las dibujen, digamos, en la carpeta. Y si las van a dibujar, hagan un gráfico aproximado, ¿sí? Porque son, fíjense que tienen ordenadas al origen bastante grandes. Lo que pueden hacer es hacer un gráfico aproximado como para darse cuenta de cómo es la cosa. Lo que sí tienen que poder ubicar son las raíces, ¿sí? Que eso es lo fundamental. ¿Dónde estaría el eje de simetría? Y más o menos darse cuenta dónde estaría su vértice. Y como frase orientadora les voy a dar lo siguiente. Como regalo para ustedes es la siguiente. Dice, da el primer paso con fe, lo demás será consecuencia. ¿Sí? Esta es la frase que les regalo para el día de hoy. ¿Bien?